La crisis del agua es una de las mayores amenazas para América Latina. Paradójicamente, esta región alberga cerca del 30% de agua dulce del planeta, pero enfrenta una creciente escasez debido a la contaminación, el cambio climático, la deforestación y el uso inadecuado de los recursos hídricos. Según organismos como la CEPAL y la FAO, más de 77 millones de personas en América Latina no tienen acceso seguro a agua potable. ¿Y qué pasa en Ecuador? Aunque es uno de los países con mayor disponibilidad hídrica per cápita en América del Sur, las desigualdades en el acceso al agua son profundas, especialmente en zonas rurales y amazónicas. El 40% de las personas de las comunidades rurales no accede a agua potable segura, según datos de INEC y el Ministerio de Salud Pública. Y más del 60% de las fuentes de agua del país están contaminadas por actividades extractivistas, el uso intensivo de agroquímicos y el vertido de aguas residuales, según reportes del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica e INAVIO. Hola, ¿cómo estás? Soy Aida Maldonado y te doy la bienvenida a un programa de edición especial de Lunes Verde en Red. Hoy vamos a hablar sobre la crisis de agua en Ecuador y cómo esta realidad nos obliga a mirar de cerca la ciencia, la academia y el trabajo colectivo en la protección de las fuentes de agua, con un enfoque específico en la cuenca binacional Mayo-Chinchipe. Queremos dar la bienvenida a nuestra primera invitada. Natalia Samaniego Rojas es investigadora y docente de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja. La Universidad Nacional de Loja es parte del programa Cuidar. Natalia, bienvenida a nuestro programa Lunes Verde en Red. Hola Ida, muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos permite a nosotros como universidad, como academia, como programa interinstitucional informar a la colectividad sobre las acciones que venimos realizando dentro del marco del programa Cuidar. Y como lo decíamos, en un episodio anterior ya conversamos sobre la cuenca binacional Mayo-Chinchipe, una cuenca compartida entre Ecuador y Perú, y cómo desde el programa Cuidar, Derechos, Agua y Resiliencia se impulsan iniciativas para conservar esta cuenca, que es estratégica en el sur andino-amazónico de Ecuador. En ese sentido, Natalia, ¿cuáles son como estas investigaciones o quizás metodologías o herramientas que la universidad está aplicando para fortalecer la gestión del agua en este territorio de Palanda y Chinchipe? Bueno, creo que es importante mencionar aquí que el agua es un recurso estratégico, ¿no? Nosotros como país y a nivel de la región y a nivel global, el agua es uno de los recursos que puede generar procesos de unión, pero también procesos conflictivos bastante complejos, ¿no? Nosotros dentro del programa Cuidar como Universidad Nacional de Loja hemos venido desarrollando algunos procesos de investigación. Aquí es importante mencionar que al ser una cuenca que tiene algo más de 9,000 kilómetros cuadrados, es un territorio bastante extenso, en donde en estos primeros años en donde hemos venido trabajando en el área, nos hemos dado cuenta que falta muchísima información base. No se puede proteger, no se puede conservar lo que no se conoce. Entonces es importantísimo levantar información biofísica, social, económica, político, institucional para mejorar la toma de decisiones a diferentes niveles, tanto a nivel comunitario, a nivel municipal, provincial y obviamente a nivel transfronterizo binacional. Y como lo decíamos, Natalia, esta cuenca binacional entre Ecuador y Perú, compartida entre estos dos países, pues tiene algunas iniciativas de conservación, pero también algunos retos. ¿Cuáles han sido entonces esos aportes que ya viene estableciendo la Universidad Nacional de Loja en el proceso de protección y conservación de esta cuenca? Bueno, nosotros, como mencioné anteriormente, hemos estado desarrollando algunos temas vinculados a la investigación. Elementos importantes como, por ejemplo, falta de información hidrometeorológica, que es fundamental justamente para saber disponibilidad de agua, para saber cantidad, calidad de agua. Nosotros hemos iniciado algunos procesos investigativos justamente para poder levantar información, conocer de cierta manera la oferta hídrica de esta cuenca. Como mencioné,
muchos de los problemas que tenemos es que no existe información. Entonces, la universidad, uno de los roles importantes de la universidad es justamente la generación de información para poder gestionar de mejor manera no solo el recurso, sino también el territorio. Procesos adicionales también nosotros hemos estado trabajando en el tema de incorporar o conocer más bien, estamos todavía, ¿no? Vamos a realizar un proceso de investigación justamente para saber qué estrategias, qué acciones toma la gente para poder garantizar de cierta manera el acceso en calidad y en cantidad al recurso hídrico dentro de esta cuenca. Entonces nosotros estamos trabajando con el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza para identificar estrategias comunitarias a nivel de familia que permitan garantizar justamente el acceso seguro al agua. Hay otras iniciativas que también la universidad viene trabajando, como por ejemplo el levantamiento de información de tipo cartográfico. La Universidad Nacional de Loja, bajo el marco del proyecto Cuidar, en este último año ha trabajado mucho en la consolidación y en la generación de información de uso y cobertura de suelo, que es un reto bastante importante, digámoslo, interesante, porque básicamente sabemos que son áreas que son altamente presionadas por las acciones antrópicas. Hay información que muchas de las veces está divorciada, por así decirlo, entre los dos países. No tenemos protocolos para poder homologar. Esta es como una de las primeras experiencias que hemos desarrollado como Universidad Nacional de Loja, justamente para generar información a nivel cartográfica que permita tomar nuevamente decisiones. Esta información fue trabajada, digamos, de manera técnica bajo los estándares, bajo estándares rigurosos. Aquí también se vincularon diferentes actores para poder, institucionales, comunitarios, de la academia también, para poder establecer y tener un producto que pueda ser no solo socializado, sino también puesto a disposición de la colectividad. Bueno, y para que toda la gente que nos sigue a través de nuestro Lunes Verde en Red, para que entienda un poco esto de las actividades antrópicas, son las actividades humanas, las que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, expandir un poco más nuestros cultivos en zonas donde ya no deberíamos, o quizás tener el ganado cerca de las fuentes de agua que luego abastecen a las poblaciones y que, por supuesto, se contaminan. Ahora, Natalia, desde su experiencia y sobre todo desde el trabajo en campo que han venido realizando en estos dos cantones y quizás en estas conversaciones y relaciones con Perú, la cuenca, ¿cómo está? ¿Cuál es su estado actual? La cuenca tiene algunos ecosistemas, tiene ecosistemas esenciales, estratégicos, no solo porque son fuente o generan y dan servicios ecosistémicos a la población, sino que también son ecosistemas, que están dentro de algunas estrategias de conservación. Sobre todo en la parte alta, nosotros tenemos allí algunas estrategias nacionales que han sido, digamos, esenciales justamente para mantener de cierta manera la estructura y la funcionalidad de estos. Sin embargo, creo que es importante mencionar que la cuenca de manera en general sufre presiones que son... O sea, hay una demanda importante desde las poblaciones, ¿no? Entonces, la expansión de la frontera agrícola es una de las grandes agrícola y pecuaria, sobre todo, porque es una zona donde la actividad pecuaria es importante, la actividad agrícola no se diga. Entonces, siempre se requiere o se necesita expandir la frontera agrícola y pecuaria justamente para poder tener de cierta manera una mejor rentabilidad a nivel de la comunidad, de la familia. Otro elemento importante, y es que creo que se lo ha mencionado en varias ocasiones, es la actividad minera ilegal. Esta actividad pues obviamente genera un problema no solo en temas ambientales, sino también a nivel social e económico dentro de la unidad hidrográfica. En la parte alta de la cuenca como tal, son dos de los procesos importantes, porque además, como menciono, no solo los problemas ambientales, que básicamente
inciden en procesos de contaminación del recurso, y luego también eso se magnifica y se traslada a un tema de salud ecosistémica y salud pública, hay problemas importantes en términos socioambientales. Uh-huh. Bueno, y aquí es importante la gestión y el uso adecuado del recurso hídrico, ¿no? Sobre todo la que está y la que abastece a la cuenca, ¿no? A la cuenca binacional Mayo-Chinchipe. Gracias, Natalia, por sus aportes, y vamos a seguir hablando sobre la importancia de esta iniciativa de conservar una de las cuencas binacionales más importantes del sur del país, que es la cuenca Mayo-Chinchipe. Y como les comenté, en un episodio anterior conversamos sobre la cuenca binacional Mayo-Chinchipe, y ahora ampliamos ese tema para saber cómo desde la ciencia, desde la academia, se impulsan iniciativas de conservación para proteger esta cuenca que se comparte entre Ecuador y Perú. Ahora quiero dar la bienvenida a Darío Ventimilla, investigador y docente de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja. Bueno, como saben, también la universidad es parte del programa Cuidar, y ahora vamos a conocer justamente cómo la universidad dentro de este programa interviene con nuevas iniciativas, en este caso con el tema de restauración. Darío, bienvenido. Antes de iniciar, quiero que nos comentes un poco desde tu experiencia y desde tu conocimiento, ¿cuáles son las diferencias entre restaurar y reforestar? Bueno, muchas gracias por la invitación. Respondiendo a la pregunta, sí, es un tanto confuso, digamos, para las personas que no se adentran mucho en el tema y manejan estos dos conceptos como que fueran sinónimos, pero en realidad sí existe una diferencia. La reforestación en sí es la acción de colocar árboles principalmente para mejorar la cobertura vegetal de un área que ha estado degradada por alguna actividad antrópica, es decir, sembrar árboles, que es lo que generalmente se hace. Eso es la reforestación. En cambio, la restauración es un concepto mucho más amplio, va más allá. No solo el hecho de recuperar la cobertura vegetal, sino tratar de restaurar tanto la estructura anterior de la vegetación que hubo y la funcionalidad del ecosistema. Y no solo de la vegetación, sino también de otros elementos que existen en los ecosistemas, como son la fauna, el suelo, los microorganismos del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, la restauración va mucho más allá. Se podría decir que la reforestación es básicamente como que una herramienta también que podría ayudarnos en la restauración. Pero la restauración es mucho más amplio. Y por supuesto, si vamos a reforestar, tendríamos que tener toda la ayuda técnica para saber si es que va a tener resultados a largo plazo o a un mediano plazo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en el tema de restauración hay muchas variables que considerar. Los ecosistemas pues tienen un equilibrio. Los ecosistemas naturales están en un equilibrio entre todos sus componentes, y por esa razón es que proveen de bienes y servicios ecosistémicos. Cuando se rompe ese equilibrio, pues por producto de cambio de uso de suelo, por acciones antrópicas, justamente de cambiar el bosque por pasto para ganadería o para destinar la tierra a la agricultura, pues luego ese escenario pues queda degradado. Después de cierto tiempo, estos escenarios están, digamos, ya no son tan productivos como lo fueron en un inicio, y eso es lo que impulsa a la gente a moverse a otros sitios, abandonando de alguna manera los sitios que ya no fueron productivos, y esto los lleva a un proceso de degradación. Entonces allí la restauración básicamente lo que trata es de recuperar justamente esa funcionalidad. Hay muchas técnicas, se habla básicamente, de forma general se habla de restauración activa y restauración pasiva. La restauración pasiva es cuando nosotros dejamos o impedimos que los agentes que estaban perturbando el escenario ya no actúen más. Es decir, por ejemplo, un pastizal que queda abandonado, si queremos restaurarlo, deberíamos, por ejemplo, excluir el ingreso de ganadería, por ejemplo, y dejar que la naturaleza haga su trabajo. Eso se lo conoce como restauración pasiva. Muchas de las veces funciona, muchas veces no funciona,
hay que considerar muchas variables. Por ejemplo, si el área que está degradada está cerca o lejos a un fragmento de bosque que sirva como fuente de propágulos para que las semillas de las especies puedan llegar. Eso, por ejemplo, en una primera instancia. Luego, también hay que considerar qué tipo de especies se pueden utilizar para restaurar si se quiere entrar en el tema de restauración activa. La recuperación de los ecosistemas generalmente se lo conoce como una sucesión secundaria. Estos escenarios degradados entran en lo que se conoce como sucesión secundaria. Y la trayectoria es que en una primera instancia llegan especies que le conocemos como especies pioneras, que están de alguna manera adaptadas a esas condiciones un tanto inhóspitas que están en ese escenario degradado, pero que ellas se pueden desarrollar. Generalmente la característica de estas especies es de crecimiento rápido. Si hablamos de especies arbóreas o arbustivas, son especies que crecen rápido y pueden generarnos un dosel, no sé, en algunos años, y preparan de alguna manera el terreno para la llegada de otras especies que son un poquito más sensibles y que necesitan como que condiciones un poco mejor para poder establecerse. Y con el paso del tiempo, pues, uno esperaría que al final de la trayectoria de restauración se tenga, digamos, un ecosistema lo más parecido al ecosistema original. Jamás vamos a tener el ecosistema original como tal, porque las condiciones, depende también de las condiciones de alteración, pero esa es básicamente la idea de la restauración. Y Darío, estas especies pioneras, ¿cuáles son? ¿Las conocemos en el territorio, sobre todo las que están dentro de alrededor o dentro del área de la cuenca binacional? Bueno, se puede considerar especies pioneras todas aquellas que llegan en primera instancia a cualquier área degradada y pueden ser especies arbustivas, especies herbáceas. Las herbáceas principalmente son las primeras en llegar y colonizar estas áreas. A nosotros, bueno, como forestales nos llama un poco más, digamos, la vista, las especies arbustivas. Sí, hay una especie muy bonita que tiene unas flores muy vistosas. El nombre científico es Andesanthus lepidotus. Es una especie que de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, es una especie, digamos, de sucesión secundaria y es pionera. La hemos encontrado en varios bosques secundarios que le llamamos, que son bosques que ya se han recuperado de alguna forma, pero que tienen una gran densidad de esta especie, por ejemplo. Y así hay una gran cantidad de especies. ¿Y el nombre pioneras. común de esta especie es? Bueno, la verdad, el nombre común no lo conozco. Debe tener algún nombre común. Los nombres comunes generalmente cambian de un sitio a otro. De sector a sector. Sí, de sector a sector. No estoy seguro cómo le llamen a esta especie. Por ejemplo, aquí en Loja creo que le llaman papelillo, haciendo alusión a la corteza que se descascara, ¿sí? Porque la corteza de esta especie se desprende como que fueran unas láminas finas de papel. Tiene esa característica. Sí. Y Darío, desde su experiencia, ¿cómo las estrategias de restauración alrededor de la cuenca binacional Mayo-Chinchipe, bueno, ya tienen algunas fases, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el aporte o qué está haciendo actualmente la Universidad Nacional de Loja en ese lugar? Bueno, nosotros entramos recientemente a realizar un monitoreo de un escenario de restauración implementado por la Fundación Jocotoco. Ellos tenían un diseño de restauración en una área que anexaron a su reserva, que es un área de pasto que básicamente ellos pues le compraron y decidieron implementar estas estrategias de restauración. Allí implementaron, digamos, un diseño experimental para probar tres tipos de restauración. La siembra tradicional a la misma densidad como se reforesta normalmente, ese es un escenario. El otro, lo que se conoce como la nucleación, es decir, sembrar una especie, digamos, emblema en el centro y alrededor sembrar otro tipo de especies, y lo hicieron en dos esquemas, en un esquema circular, de siembra circular, y en un esquema de siembra cuadrado. Entonces, implementaron varias réplicas y pues necesitaban
monitorear, digamos, estas estrategias de restauración, y nos contactaron, y eso es lo que hemos estado haciendo. Estamos en una fase realmente inicial. Tenemos datos básicamente de cómo está la línea base. De aquí lo que toca es seguir monitoreando con el paso del tiempo para ver si estas estrategias funcionan o no. En realidad no podemos decir si están funcionando o no, porque en esto de restauración hay muchas cosas. Hay muchas cosas que son como prueba y error. Hay cosas que en un sitio pueden funcionar, pero en otro sitio no pueden funcionar. Eso ya por experiencia lo hemos visto. Nos has mencionado también que tenemos diferentes fases y hay que ver también si es que funcionó o no esta estrategia de conservación en ese suelo específico o en esa área específica. ¿Qué tiempo nos toma restaurar, por ejemplo, un pastizal, donde antes había vacas y ahora queremos recuperar de alguna manera lo que había ahí? ¿Qué tiempo se demora? Bien, bueno, depende también, como les digo, mucho de varios factores, ¿sí? Si, por ejemplo, es un pastizal que se encuentra demasiado alejado de un fragmento de vegetación natural, entonces tal vez el tiempo que le lleve en recuperarse sea un poco más largo, porque las semillas no están muy cerca, o los árboles que proveen semillas para que estas áreas se comiencen a repoblar de vegetación nativa, pues no están muy cerca, y el tiempo va a ser mucho mayor. Otra variable que hay que considerar es, digamos, el tipo de uso de suelo que se le dio a ese sitio. Es muy diferente que haya sido el área destinada, por ejemplo, para agricultura, que haya sido destinado para ganadería. Por ejemplo, en agricultura, pues normalmente año tras año tienen que remover el suelo, ¿no? Entonces el suelo está removido de alguna forma. Tal vez ese terreno, si se lo abandona en esas condiciones, tal vez sea un poco más propenso a que las semillas puedan implantarse en esas áreas. En el caso del pasto, por ejemplo, es mucho más difícil, porque el pastoreo de ganado implica que todos los animales pisoteen el área constantemente, y eso conlleva a la compactación del suelo, y la estructura del suelo se ve muy comprometida, y por ende las semillas tienen que batallar mucho para poder, digamos, implantarse. Aparte de que el pasto como tal los pastos que generalmente se siembran son muy competitivos y no permiten que las especies nativas, por ejemplo, puedan prosperar nada más de forma natural. Ahí se tendría que implementar alguna estrategia de tal vez eliminación de estos pastos, tal vez sembrar, entrar con una restauración activa, ¿sí? Y hacer coronamientos, etcétera, etcétera. Entonces hay diferentes factores. De tiempo, pues nosotros tenemos una experiencia, no en la cuenca, pero sí en otro sitio, que por ejemplo en un área que fue destinada para pasto, se hizo restauración activa y pasiva, y alrededor de 10 años ya en ambas estrategias se tuvo presencia de vegetación leñosa, por ejemplo, ya con cierto dosel, es decir, ya la cobertura vegetal, algo de diversidad, por ejemplo, a la vuelta de 10 años. Pero esa misma estrategia se implementó en otra área con las mismas condiciones, tal vez con un poco de pendiente en la topografía, y allí no fue exitoso, por ejemplo. Entonces, ahí hay que ir a buscar cuál fue el problema, por qué esta receta que en un sitio funcionó, en la otra no funcionó. Entonces, el tiempo es no se puede decir exactamente cuánto. Depende mucho de las condiciones. Por ejemplo, los incendios forestales también son otro factor que puede afectar, y la trayectoria de restauración también después de un incendio tiene otras características. Qué importante la información que nos deja Darío. Restaurar no es tan fácil, pero bueno, también es un reto en estas áreas y en los suelos degradados. Y creo que tenemos que hablar y ampliar este tema en un episodio, porque básicamente lo que tenemos que comprender es que las actividades humanas en estos sectores, sobre todo los cercanos a fuentes de agua o a cuencas binacionales, tienen que tener un cuidado y una protección especial. Y en este segmento abordaremos otro tema fundamental para cuidado del agua: los bioindicadores de la calidad hídrica en la cuenca Mayo-Chinchipe. Para ello damos la bienvenida a nuestro tercer invitado, Alonso Cartuche, también docente e investigador de la Universidad Nacional de Loja. Bienvenido, Alonso. ¿Qué organismos nos permiten leer la salud de los ríos?
Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. En una respuesta concreta, en su caso, todos los organismos que habitan los ecosistemas acuáticos son susceptibles de ser estudiados. Cada organismo acuático tiene un rol, cumple una función específica dentro de la red trófica de estos ecosistemas y obviamente pueden ser productores primarios, pueden ser consumidores superiores y obviamente todos estos aportan en una u otra medida al funcionamiento normal, llamemos en condiciones normales, al funcionamiento de estos ecosistemas. Por lo tanto, todos aquellos organismos que habitan son susceptibles de ser estudiados y actúan como bioindicadores. Todos, absolutamente. Y cuando hablamos de todos, ¿nos puede mencionar algunos puntualmente, de pronto Claro que conocemos sí. En la localidad? Sí, normalmente cuando nosotros circulamos por ríos, cerca de quebradas, hemos visto en lagunas urbanas, quizás en la ciudad, en lagunas de montaña, podemos ver diferentes organismos que coexisten, ¿no?, en estos hábitats. Pues normalmente lo que uno puede ver son los macroinvertebrados bentónicos que están adheridos a sustratos del río, pues a rocas pequeñas, a troncos, en sedimentos, en el lodo, en el fango, los peces, ¿no?, toda la comunidad de peces, y obviamente todos los organismos, los cuales no los podemos ver, obviamente que son muy pequeños y que también están habitando estos ecosistemas. Alonso, y dentro de los estudios que han realizado como academia, la calidad hídrica de la cuenca Mayo-Chinchipe, ¿cuál es su estado actual? Bueno, nosotros como universidad, obviamente, como formando parte de este proyecto, el cual colaboramos, obviamente, uno de los ejes de trabajo precisamente es estudiar, ¿no es cierto?, establecer un programa de biomonitoreo en varios cuerpos hídricos de la cuenca. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos llevado a cabo ya algunos estudios en sitios delimitados, en sitios donde nos permita evaluar ciertas gradientes de intervención antrópica y en otras gradientes donde todavía se conserva. Entonces, obviamente, se puede encontrar que varias comunidades biológicas, de las cuales nosotros estudiamos en particular, están sufriendo alteraciones en su composición, alteraciones en su diversidad, en su estructura. Y obviamente tenemos organismos muy sensibles que están aún habitando en ecosistemas conservados, llamemos sobre todo en las partes altas. Obviamente, por citarlo, están habitando dentro de las áreas de conservación y uso sustentable, que dicho sea de paso, uno de los objetivos de perpetuar los objetivos de conservación precisamente es establecer esos indicadores que permitan medir los objetivos de conservación. Entonces, obviamente, en las partes altas están los organismos sensibles, pero mientras vamos bajando diferentes gradientes de uso de suelo, de riberas, ¿no es cierto?, ya podemos encontrar un poco en la parte media, pues agricultura, asentamientos humanos, los cuales propician de condiciones diferentes que la parte alta, y ya están habitando otros organismos más tolerantes a contaminación orgánica, química, mientras que para la parte más baja tenemos ya, como ustedes conocen, obviamente, el problema de la minería. Entonces eso implica también que se presenten otros tipos de especies, ¿no es cierto? Y afectan a la calidad del agua que está dentro de la cuenca binacional. Obviamente, lamentablemente afectan las condiciones. Obviamente nosotros hacemos estudios enfocados en la ecología acuática. Por lo tanto, estudiamos tanto los organismos biológicos, micro o macro, pero también estudiamos varias de las condiciones ambientales. Hablemos de situaciones o condiciones físico-químicas de estos cuerpos. Por lo tanto, nos permite tener una lectura bastante detallada, llamemos, de cómo se están comportando estos organismos en diferentes gradientes de alteración. Uh-huh, uh-huh. Y claro, y cuando hacemos estas fases de monitoreo, hay que trabajar con la comunidad. ¿Cuál ha sido el proceso que ustedes han seguido un poco para conversar con ellos? Porque, como bien mencionas, Alonso, en la parte media tenemos ya la intervención de la ganadería, de la agricultura, y ya se observan cambios, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay algún proceso de conversar con la comunidad en esta fase del monitoreo?
Claro que sí, claro que sí. Es una iniciativa que nosotros, bueno, le estamos poniendo un fuerte componente, ¿no? En ese sentido. Y para nosotros el conocimiento científico, el trabajo científico a nivel de campo tiene que estar siempre articulado con la sabiduría local, con los sistemas organizativos de los organismos de microcuenca, de cuenca, de los usuarios de agua, de las asociaciones de productores, de los gobiernos autónomos, sea parroquiales o cantonales. En este sentido, nosotros justamente acabamos de culminar una primera fase de biomonitoreo participativo, que le hemos llamado. Ello ha implicado plantear un protocolo, una metodología innovadora en la cuenca, porque esto no se hace normalmente, ¿no? Esto más va desde la parte técnica y bueno, se genera un informe y bueno, pero queremos enfocarlo por ese lado. De hecho, nosotros hemos, obviamente en coordinación con NSI y los gobiernos autónomos más la universidad, hemos creado una metodología que ha permitido identificar actores clave en el territorio alrededor del agua. Estas personas, estos grupos de líderes y de lideresas han mostrado el interés y han aglutinado también a los demás usuarios de agua de los barrios o comunidades. Ella ha permitido organizarlos y en un primer momento de hacerles entender la importancia del biomonitoreo de forma participativa, cómo ellos con sus capacidades, ¿no es cierto?, puedan influir en estos o pueden participar en estos procesos de monitoreo, porque realmente lo que hacemos son técnicas baratas, económicas, llamemos así, que tienen su metodología, sí, pero que promueven a la participación. De cierta forma es un espacio hasta para educación ambiental. Entonces hemos iniciado con un proceso de capacitación. Esa capacitación ha promovido, obviamente, hacerles entender la lógica de la participación de ellos en estos procesos de biomonitoreo y posteriormente ha conllevado a que ellos sean los que lideren, llamemos así, porque ellos conocen sus fuentes de agua, ellos conocen la problemática que viven alrededor del día a día y en ese sentido ellos han sido los que promueven, los que lideran. Nosotros hemos participado así con la técnica, pero ellos, desde la capacitación, los recorridos, la guianza, la toma de muestras, incluso hemos llevado prácticas de laboratorio, los hemos traído a la universidad y ha sido un espacio para nosotros de concientización importante para los compañeros de la cuenca. Y sobre todo tener esta mirada mucho más amplia, ¿no? De que la ciencia, la academia dialogue de manera directa con la comunidad, que es algo que siempre se conversa y se analiza, ¿no? Cuán importante es que la academia también esté presente en estos espacios comunitarios para tomar decisiones. Alonso, ¿y la información que ustedes han levantado han podido compartirla con los gobiernos locales o quizás con otros organismos para tomar decisiones y tomar acciones frente al cuidado de las fuentes de agua? Ahora estamos, bueno, es una iniciativa relativamente nueva, ¿no? Nosotros hemos culminado recientemente la fase de laboratorio, digamos que es la parte más fuerte, digamos. Estamos justo ya generando los informes sobre estas condiciones de calidad en la cuenca. Una primera fase pues ha sido un pilotaje, llamemos así, como para generar línea base y obviamente tenemos importantes resultados. Estos resultados las tenemos que socializar con los gobiernos autónomos, hay que ver la forma de cómo volver a conversar con la gente, pero estamos en procesamiento de esa información. Sin embargo, hemos tenido espacios aquí en Loja, hemos tenido espacios para compartir ya con miembros del equipo que cogestiona el proyecto, nos hemos dado a conocer los avances, pero claro, obviamente el deber es regresar la información con los usuarios de agua para que ellos puedan planificar y tomar decisiones, ¿no? Y hacer un uso y gestión del recurso hídrico adecuado. Uh-huh. Gracias, Alonso. Queremos agradecer también a todos nuestros medios aliados que se conectan a través de nuestra red, a todos nuestros lunes verde en red. Vamos a nuestro segmento número 3. Natalia, estamos en la fase final de nuestro programa y vamos a ir a la pregunta de este programa especial. Entre las muchas profecías apocalípticas del mundo moderno, la muerte de la naturaleza ha sido una de las más aceptadas. Mientras nos preparamos para su funeral, la naturaleza nunca ha sido más popular. Se convierte en espectáculo, en imagen, en deseo.
Y en América Latina aparece como el último refugio de lo natural y también como la mercancía para el consumo global. En ese contexto, Natalia, y sobre todo entendiendo las tensiones entre la protección, el extractivismo, la representación, queremos regresar al corazón del programa Cuidar con estas dos preguntas. ¿Qué significa cuidar el agua, Natalia, en estos territorios binacionales como la cuenca Mayo-Chinchipe, que ha sido históricamente marginada y sobreexplotada? Bueno, yo creo que el término cuidar engloba muchos aspectos, ¿no? Creo que uno de los elementos importantes es justamente considerar que el agua es un derecho humano fundamental y es necesario cuidarlo, es necesario protegerlo, es necesario conservarlo. Y el programa, dentro del contexto del programa Cuidar, creo que ha sido muy importante darle la voz a las personas que están haciendo ese manejo, esa gestión, que muchas de las veces ha sido invisibilizada, ¿no? Grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores. Yo creo que dentro de este programa como tal, uno de los elementos importantes que permite justamente un cuidado efectivo, un cuidado desde otras visiones, es el permitir que los diferentes grupos se apropien, ¿no? Y que puedan entender justamente que todas nuestras acciones, que todas las actividades que nosotros desarrollamos en territorio tienen una connotación hacia los diferentes elementos de la naturaleza. Creo que uno de los elementos importantes que muchas de las veces nos olvidamos es que nosotros somos parte de la naturaleza y como parte de la naturaleza tenemos que garantizar que funcione, que provea estos servicios para que regresan a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuidar creo que es maternar. Darío, en ese contexto, entre tensiones entre protección, extractivismo y representación, queremos regresar al corazón del programa Cuidar con esta pregunta: ¿qué significa cuidar el agua en esta cuenca binacional que ha sido históricamente marginada y sobreexplotada? Bueno, para decirlo en términos sencillos, cuidar el agua es cuidar la vida. Es un elemento vital. Hasta ahora no tenemos la certeza de que en algún otro lugar del universo exista vida, y la vida que tal cual la conocemos depende mucho del agua. Entonces es eso, cuidar estas cuencas que proveen de este recurso. Es muy importante cuidar los ecosistemas en los cuales se encargan de regular el proceso justamente del ciclo hidrológico. Es muy importante, ¿no? Entonces, esta cuenca que es tan estratégica porque justamente es una cuenca binacional, nos sirve a ambos pueblos, pues es muy importante, ¿no? Conocemos que existen muchos retos en temas de conservación, porque tenemos muchas amenazas, sobre todo últimamente el tema de extractivismo de metales o de minerales está muy fuerte, tanto legal como ilegal. Pero nosotros debemos poner, digamos, o tratar de valorar un poco y poner en la balanza qué es más valioso, un metal que lo puedes vender y que vas a sacar una remuneración que no va a llegar a mucha gente, a conservar un área que va a proveer de este servicio por cientos o miles de años, y que ese recurso, que es un recurso que va a mantener la vida de tanto animales y de personas, para mí, sinceramente, es mucho más valioso, ¿no? Si se llegara a valorar en la real dimensión la producción del agua como tal, pienso que no habría la cantidad de oro suficiente como para poder comprar ese recurso, definitivamente. Valorar el cuidado y la protección del agua. Gracias, Darío, por ser parte de nuestro Lunes Verde en Red. Alonso, en ese contexto, entre tensiones de protección, extractivismo y representación, queremos regresar al corazón del programa Cuidar con esta pregunta clave: ¿qué significa cuidar el agua en esta cuenca binacional que ha sido históricamente marginada, olvidada y sobreexplotada? ¿Qué significa cuidar? Pues cuidar el agua
diría es el summa causa. Finalmente, ese es lo que engloba desde mi punto de vista tener este recurso estratégico para nuestras vidas a la disposición de nosotros. Un recurso divino que tenemos que cuidarlo como corresponde. Obviamente se matizan varias cosas. Significa respetar los derechos de la naturaleza por delante. O sea, la naturaleza es susceptible de derechos y por lo tanto el agua, los ríos, las quebradas, las lagunas son sujetos de derecho y son la creación perfecta para desarrollar nuestras vidas. Para mí eso es el hecho de cuidar el agua. Estamos trabajando para eso, justamente para garantizar esos derechos a un recurso tan escaso, tan frágil, pero tan importante también para la humanidad. El summa causa. Uh-huh. Qué hermoso mensaje, Alonso. Queremos agradecerle por ser parte de este episodio especial y por compartir con nosotros todas sus enseñanzas y estos retos que tenemos para proteger una de las cuencas más importantes del sur del país. Este episodio nos deja grandes reflexiones y aprendizajes urgentes. Nos recuerda que proteger y cuidar el agua no es solo una decisión técnica, sino un acto político y colectivo de cuidado, de conocimiento y compromiso con la vida. Gracias a nuestros invitados por compartir su experiencia y su trabajo en una de las cuencas más importantes de la región sur del país, la cuenca binacional Mayo-Chinchipe. Nos encontramos en un próximo episodio de Lunes Verde en Red.